15, ¿sí? Y vamos a hablar ahora esta tarde de dar ejemplo, hermanos. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, cerramos nuestros oídos al consejo? Pero ¿qué hacen nuestros ojos? Abrimos nuestros ojos al ejemplo, ¿sí? Y así es con nuestros hijos o con la gente que está a nuestro alrededor. Vamos a poder nosotros dar ejemplo, hermanos, de lo que somos, ¿sí? Y Jesús nos muestra a través de esta palabra precisamente cómo Él, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad?, vino. Y en esa parte de la escritura donde nos habla cómo Jesús fue y lavó los pies de los discípulos y les dijo que este era un ejemplo que Él daba. Y nos dio ejemplo de obediencia, nos dio ejemplo de servicio, nos dio ejemplo de la misericordia de Dios, hermanos, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos un ejemplo grandísimo en Jesús. Y dice así en el versículo 15, ¿verdad? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Tomen asiento. Y podemos decir, bueno, pues en el lavatorio de pies, pero no, hermanos, fue en todo. Aquí nos hace mención del lavatorio de pies, ¿verdad? Que Él fue y lavó los pies de sus discípulos y Pedro le dijo que no, que lo bañara a él completamente, no los pies. Pero fíjense, hermanos, ahí vamos a ver el por qué fue ese momento de decir que había sido ejemplo, ¿sí? Porque ejemplo les he dado que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. ¿Qué hemos aprendido unos de otros? Sino a través de qué, hermanos? Del ejemplo muchas veces, ¿sí? A través del ejemplo, ¿sí? En la mañana en escuela dominical se decía que muchas veces uno puede decir unas cosas y como lo decía Jesús, ¿no?, de los fariseos, haz como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen. Quiere decir que la palabra estaba ahí, hermanos, y era la que debíamos de obedecer, porque ellos no hacían lo que Jesús decía. O sea, la hablaban y nosotros podemos hablarla y decirla, pero no hacerla. Entonces ahí hemos aprendido unos de otros que con el ejemplo también se predica. Donde estemos parados, nosotros vamos a saber que somos hijos de Dios. Donde sea que estemos nosotros puestos, hermanos, sabrán que somos hijos de Dios. Yo sé que este es un trabajo en el cual Dios va a estar haciendo. Jesús fue siervo modelo y mostró su disposición de servicio a sus discípulos, ¿sí? Dice ahí en el capítulo 13 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿sí? Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó, se la ciñó, dice, y luego puso agua en un lebrillo. Y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, no tendrás, dice, parte conmigo si no hago esto, ¿sí? Dice entonces, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quería todo, ¿no? Dice, y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿A quién se refería? A Judas, ¿verdad? Estaba con ellos, pero no estaba haciendo lo que había aprendido durante 3 años. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió
a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis haber lavado los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ejemplo de qué? De servicio. ¿Sí? Ejemplo de servicio. Era en aquel entonces, hermanos, el lavar los pies a los huéspedes era una tarea que debía llevar a cabo un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados. Dice: pero Jesús se colocó una toalla a la cintura de modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para lavar y secar los pies de sus discípulos. Si incluso Él, Dios hecho carne, está dispuesto a servir, nosotros, sus seguidores, también debemos ser siervos, dispuestos a servir de cualquier modo que glorifique a Dios. Por eso, en la mañana que hablábamos del servicio, ¿verdad? Del poder hacer para los unos, para con los otros, al final, el servicio, hermanos, de enseñar, pues no nada más lo voy a recibir para mí cuando yo lo estoy aprendiendo, sino que lo comparto con cada uno de ustedes, así como lo comparten nuestras hermanas que están dando escuela dominical a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Y aquí en la iglesia, ¿sí? No nos quedamos y podemos decir: no, pues esto que ya lo aprendí lo tengo y lo atesoro para mí, sino que también lo compartimos. Hablábamos también de lo que nosotros podemos hacer aquí como iglesia, ¿sí? Cuando Dios nos llama a un servicio, hermanos, es para hacer algo que no que se note porque yo lo voy a hacer y porque me voy a poner aquí el saco del mejor miembro de servicio. No, hermanos, sino porque al final nos estamos sirviendo los unos a los otros, como si le sirviéramos ¿a quién? Al Señor. Esa es la parte más importante, ¿no? Que lo que estamos haciendo aquí los unos para con los otros es un servicio a Dios, ¿sí? Decimos, algo decía mi marido siempre, ¿no? Si Dios, él aprendió a manejar hasta que no se hizo cristiano, hermanos. Él no sabía manejar. Él no sabía manejar por la problemática que él tenía. Ni teníamos dinero para carro, y aparte de eso él era alcohólico. Entonces nunca hubo la oportunidad de tener un carro. Cuando venimos a Jesús, fíjense cómo las cosas van cambiando en las vidas de los que venimos a Dios. Me acuerdo que compró su primer carro, era como un baticarro, esos carrotes así grandotes, un Plymouth, ¿no? No, y él estaba el Grillo, precisamente así se llamaba el carro, el Grillo. No, pero así tenía, no sé si se acuerdan que era el Grillo. Entonces me acuerdo que cuando llegó con ese carro, Enrique empezó a aprender a manejar en Chrysler, porque él trabajaba entonces en Chrysler. Entonces él empezó a trabajar y a aprender a manejar, hermanos, en las montacargas. Y decía: ¿qué crees? Que en los momentos que tengo libres me dedico a manejar el montecargas. Entonces ahí él empezó a aprender a manejar. Entonces cuando tiene la oportunidad que Dios nos da para tener un carro, pues lo compra y pues con alegría llegó a la casa, ¿no? Y a ver, ¿quién se quiere subir? Y todos, vámonos a subir. Sin la experiencia, donde que al frenar las llantas se hacían así, no sé si se acuerdan, hijo. Era una enfrenada y las llantas se hacían así, ¿no? Entonces era una cosa tremenda. Pero nosotros, fíjense, hermanos, cómo apoyamos esa situación sin saber nada. Ya tenemos carro, ¿no? Mis hijos contentísimos, nos subimos al carro, les voy a ir pero la vuelta era en la noche. ¿Sí se acuerdan? En la noche era la vuelta, no era en el día. Él salía de trabajar a las 12 de la noche, entonces todos como tecolotes en la noche esperando lo que llegara, ¿verdad? Más los fines de semana. Nos metíamos al carro y nos llevaba a dar la vuelta, chécale.
Ya empezamos ay. No, pero esa fue clutch y frenos cuando fue la primera salida a México, hermanos. Y nos atrevimos a ir. Oye, los voy a llevar a México. Allá vivía su mamá. Y nosotros todos contentos, sí, vamos a México y vamos a subirnos en el Grillo y vamos a estar bien contentos. Y ahí vamos. Cada curva, quien sabe manejar, no se debe de hacer eso. Y metía clutch y freno. Tras. De regreso, se quedó sin clutch. Y llegamos con el carro, taca, 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 sin freno, sin clutch. Y llegamos a la casa de ustedes, hasta ahí llegó el carro. ¿Le faltaba qué? Experiencia. Pero tenía, y fíjense hermanos, más de lo que yo me quedo agradecida con Dios, el cuidado que Dios tuvo con nosotros, que sin una experiencia, nosotros ni sabíamos. ¿En quién creen que depositamos la confianza? Primeramente en Dios, pero le dimos el beneficio a Él de podernos llevar. No, pues sí. Pues fíjate que siendo tú nas del volante, ¿qué pasó contigo? ¿Verdad? Y cuando nosotros lo vemos, ¿verdad? Son situaciones en las cuales nosotros aprendimos, hermanos, a depender de lo que es de Dios, ¿sí? Y esta fue una de las muchas experiencias que nosotros pudimos tener, y siempre hablábamos el día viernes de las experiencias que nosotros podemos tener como hijos de Dios, hermanos, y veíamos el de los grandes cristianos que estamos viendo ahorita es ¿quién, Anayeli? Juan Wesley. Y en este hermanos, pudimos ver lo que practicó y lo que llevaron a cabo sus papás para poderlo enseñar. Y yo creo que cuando nosotros vamos y sin tener mucho tiempo en Dios, porque esto les platico que hemos de haber tenido como medio año de caminar en Dios cuando Enrique empezó a manejar. O sea, no teníamos la experiencia de esto, pero sí empezábamos a tener la experiencia de confiar en Dios. Yo sé que muchas cosas, y no con esto les voy a invitar, hermanos, que hagamos cosas que no están bien, que tentemos a Dios, sino precisamente las circunstancias se dieron y Dios, y la necesidad, y Dios nos permitió que, pues, hacerlo. Cuando un día también se nos vuelve a quedar el carro sin luz, no sé si se acuerden, ahí ya para entrar a la carretera ahí en Constituyentes, se apagó el carro. Ya la batería no dio más, no había luz, ya era de noche, todos formados, mis hijos atrás, los 4, y dice Enrique, ya no quiere caminar. Vamos, entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé, vamos a pedir que nos pasen luz. No quería. El grillo se atoró. Entonces, ¿qué hicimos? Les dijimos a nuestros hijos, nuestros recursos eran esos: orar, pedirle a Dios. Y en esos momentos, ahí a los de la gasolinería, porque ahí había una gasolinería ahí, les dijimos, oigan, ¿nos pueden aventar? Y ahí nos bajamos entre todos, ¿no? Y ya los chamacos ya los traíamos casi dormidos porque ya era de noche. Y que nos dan un aventoncito ahí para agarrar Reforma, pero no de regreso, sino para abajo. Y eso, a Dios gracias, nos ayudó. Empujaron el carro y ¡fum! Las luces, ¿no? Y empezó, dice Enrique, ya, gracias. Ay, Señor, gracias a Dios. Y a ver, hijos, vamos a cantarle al Señor ahorita en esta hora. Vamos a agradecerle a Dios porque Dios nos está permitiendo caminar. ¿Y qué hacíamos, hermanos? Agradecer a Dios. Llegamos hasta aquí, nunca. Sí tuvimos un accidente en una ocasión en la carretera, pero no porque Enrique estuviera mal, sino porque una persona que venía tomada embistió nuestro carro y gracias a Dios nada más veníamos él y yo y una hermana que nos había acompañado y nos chocaron. Quedó el carro ahí
mal, y fue pérdida total en ese tiempo de ese carro. ¿Dios nos guarda? ¿Dios nos ayuda? Sí. ¿Dios ha sido ejemplo para nosotros a través de su Hijo Jesucristo? Sí, hermanos. Como dice aquí en el versículo que leímos, porque ejemplo les he dado, para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos, un gran ejemplo a través de Él. ¿Sí? El hecho de que Jesús hubiese lavado los pies y haberse hecho siervo, hermanos. El Dios hecho carne está dispuesto a servir. Nosotros, sus seguidores, también debemos de ser siervos dispuestos a servir de cualquier modo que glorifique a Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo? ¿A quién podemos servir hoy? Hay una bendición especial para los que no solo están de acuerdo en el servicio humilde, es característico de Cristo, sino también va más allá y lo cumple. Cuando les platico estas anécdotas, hermanos, porque este es un ejemplo de confiar en Dios. Este es un ejemplo de saber que aún con lo que no sabemos, podemos hacer lo posible para que lo podamos creer. ¿En qué razón y en qué aspecto, hermanos? En que ni nosotros teníamos la plena certeza de que Enrique ya fuera el todo el as del volante, pero que sin embargo lo único que Dios hizo en nuestra vida fue cubrirnos y fue ayudarnos y fue saber que si nosotros confiábamos en un Dios todopoderoso que nos habían invitado meses atrás, hermanos, ¿sí? Nos habían invitado a conocerle. Y de esto para mí queda la mayor parte de lo que nosotros pudimos ver. Ahora que vimos Juan Wesley y cómo los papás tuvieron la oportunidad con sus hijos de enseñarles lo que es como responsabilidad de nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos, o si no tenemos hijos, pues con los que están con nuestros hermanos o con la gente que está a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Tenemos mucha gente que nos ve, hermanos, mucha gente que estamos con la disposición de poderles decir quién es Jesús a través de nuestra vida y poder servir de esa manera, de poderles dar a conocer quién es Jesús. Hay mucha gente que rehúsa caminar en Dios porque nos ve imperfectos, porque nos ve que no somos lo que decimos que somos, ¿sí? Ay, no quiero, si va a ser como tal, o nos muestran a otras gentes. No, hermanos, todos estamos con muchas cosas que todavía nos falta por seguir haciendo. Nos falta por seguir aprendiendo de Él. Nos hace mucha falta, pero Él nos ha dado un ejemplo grande y en quien nosotros tenemos que tener bien puestos nuestros ojos en Él. ¿Somos imperfectos? Somos imperfectos, pero Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así como Enrique fue imperfecto en esos momentos para manejar, pero Dios estaba presente con nosotros, ¿sí? Nos ayudó, nos bendijo a través. La carretera de Toluca es una de las carreteras más peligrosas y en aquel entonces no estaba como la que hoy está. Estamos hablando de 1976. No había, o sea, eran de 2 carriles, 4 carriles, ¿sí? No había la valla, ni la valla que hay ahora, ¿no? De una parte que ahora nos venimos más rápido y la parte que ahora está y continúa con la libre. Pero ahora hay vallas, pero en aquel entonces no lo había, hermanos. Rústica totalmente, pero ahí en esa peligrosa carretera de México-Toluca, hermanos, Dios nos dio el cuidado que nosotros requeríamos en ese tiempo. Por eso, cuando nosotros estemos en muchas situaciones de nuestra vida, por difíciles que éstas sean, nosotros tenemos que aprender del Maestro. Tenemos que aprender en la confianza que nosotros debemos de tener en Él, ¿sí? Ciertamente nos hace un ejemplo de lavar los pies, de hacerse siervo cuando Él era
el Hijo de Dios. Y ha cumplido cada pacto que Dios le dio para que lo viniese y lo cumpliese con nosotros, y siguen vigentes. Y agradecer a Dios por el ejemplo que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que damos es lo que otros van a aprender a dar. Fíjese bien. Y les decía del carro porque cuando no teníamos carro, pues no teníamos en qué transportarnos. Cuando tuvimos carro, estaba incluido también para el servicio de Dios. No era para nosotros únicamente como familia, sino que vino a ser parte también del servicio a Dios. Y esto, hermanos, nos llevaba pues de gran bendición, como hasta el día de hoy. Dios nos ha dado carro, y como ahora que ya partió Enrique y que ya no está con nosotros, pero que el que sigue presente es Jesús, y los recuerdos de Enrique siguen presentes. Y cuando tuvimos la oportunidad de tener una camioneta, recién Enrique partió, él había dejado una camioneta, pero era muy grande para nosotras, porque estábamos nada más Mónica, Valeria y yo, y Jonathan, que son los que quedamos en casa. Y era una camionetota enorme. Entonces mis hijos me empiezan a decir: mamá, yo creo que lo que necesitan ustedes… Mónica tenía su carro, era un Platina, ¿no? El que tenía. Dice: mamá, yo creo que va a ser más conveniente que tengan un solo carro. No, pues sí, pero yo creo que necesitan uno más pequeño. Entonces vendimos esa camioneta y nos compramos la camioneta que hoy tenemos. Ya tenemos que como 5 años, Chacho, con esa camioneta. 6 años. 6 años con esa camioneta. Y esa camioneta sigue sirviendo. No sé hasta cuándo. Dios nos dará la salida para poderla cambiar. Eso es todo. Cuando nosotros, hermanos, poseemos algo, aún nuestros carros, aún nuestro tiempo, que podemos decir, aún estas manos, ¿para quién creen que van a ser? Para el servicio de Dios. Un día nos dio la oportunidad también Jesús, de antes de que fuera esta iglesia, estábamos en la casa de ustedes, ¿sí se acuerdan, José Luis? Y ahí estuvimos, ¿cuántos años? No, como el 2000. Quiere decir, hermanos, que fueron muchos años. 13 años ahí en casa. Y quiero decirles, hermanos, que teníamos una sala que terminó intacta. Esa sala servía para que nos sentáramos todos los que íbamos, ¿se acuerdan? Ya después compramos unas sillas, pero al final la sala servía para que la congregación se sentara en ese lugar. Y ni una rotura, ni una mancha, nada terminó con lo que teníamos. Estuvo intacta. Estamos hablando de 13 años, 12, 13 años en ese lugar. Ya después nos fuimos a un salón, ya después nos venimos aquí a este lugar de, ¿qué es? Privada es privada, ¿no? O cerrada de Atotonilco, y después Dios nos permitió comprar este lugar. Pero fue cuando salimos, cuando Dios nos dio la salida, y venir y decimos: ay, pues si no somos una iglesia tan grande. Pero grande es el que está en nosotros, hermanos. Grande es el que está en nosotros. Y Dios nos ha permitido comprar este lugar y poder decir: no somos una iglesia, como decía César en la mañana en escuela dominical, de alguien que llegó a una iglesia y dijo:
aquí está, soy un gran empresario, aquí hay mucho dinero, sí, pero déjenme predicar. Y no es así. Aquí cada ladrillo tiene el nombre de cada uno de nosotros, que Dios nos permitió construir. Hasta el día de hoy no debemos nada, gracias a Dios. Y pudiéramos, ay, ¿cómo comprar? Y estamos en un lugar céntrico, hermanos. En un lugar, no sé ahorita cuánto costará por aquí, pero en aquel entonces este lugar nos costó 150,000 pesos. Un regalo. Nos habían ofrecido un lugar, una bodega, pero en aquel entonces era como $500,000. Y dijimos, no lo tenemos. Y hay que ser realistas, ¿no? Aunque tenemos fe y confianza en lo que Dios va a dar, pero también hay que ser como aquel que empezó a construir, ¿verdad? Y le dijo Dios, ¿tienes para terminar? Y aquel se alocó y dijo, no, pues total, vamos a construir y vamos a hacer. Y al final no terminó. Gracias a Dios, porque Dios le dio entendimiento a Enrique y no nos alborotamos a decir, no, pues por fe vamos a comprarlo. Y por fe no lo vamos a hacer, hermanos. Tenemos que aprender a visualizar lo que Dios quiere que hagamos. Es como si yo gano 3 pesos y me quiero comprar un carro del cual yo tengo que dar 10 pesos mensuales. No lo hay. No lo haríamos, hermanos. Sin embargo, cuando vino este lugar, dijimos, Señor, yo creo que sí podemos hacerlo. Por el buen manejo de las tarjetas de crédito, si se han de acordar, en aquel tiempo, porque Enrique era muy administrado, pudiéramos decirlo, y también el hecho de aprender a manejar las tarjetas, porque también eso trae una responsabilidad, porque a veces mi hija Mónica de chiquita decía, paga con la tarjeta, papá. Y le decía a su papá, sí, hija, pago con la tarjeta, pero hay que pagar lo que estamos. Ella creía que nos lo regalaban por la tarjeta. No, al fin, niña, ¿no? Paga con la tarjeta, papá. Sí, hija, pero esa tarjeta la tenemos que pagar. Y aprendió ¿a qué? Aprendió a administrar. A ver, Lupe, ¿qué tarjeta puedo ocupar ahora? No, pues que esta. A ver, Lupe, ¿qué tarjeta? Porque le llevaba yo la parte. Y gracias a Dios por ello, porque aprendí a administrar, hermanos, a través de ello. Y es lo que hacemos aquí en la iglesia, administrar lo que tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a llegar? Le llegaron unos cheques para que pudiéramos empezar a construir aquí. ¿Se acuerdan? Y todos dijimos, no con la misma cantidad, pero sí con la misma responsabilidad. Y dijimos, vamos a pagar esto porque nos cobraban el 1% anual. 1% anual, hermanos, que era nada. Nada. Entonces, ¿saben qué? Vamos con las tarjetas para los tabiques, para hacer esto, para hacer. Y pum, 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 se empezó a levantar. Ya terminamos con uno. Ahora viene otro cheque más. Y con eso, con la aportación de toda la iglesia, por fe, por confianza y porque Dios nos permitió en ese tiempo que así fuera. Hoy no hay. Hoy te cobran mucho dinero, ¿verdad? Porque te dan esa situación, ¿no? Ay, sí, es no sé ahorita cuánto sea de interés. Ok, fíjense, pero en aquel entonces Dios puso eso, ¿para qué creen? Para que construyéramos aquí. Porque veía que nuestras necesidades, hermanos. Por eso es que nos apasiona el saber que si en Él confiamos, en Él esperamos. Y si Él nos ha dado ejemplo de hacer las cosas, pues nosotros por ende tenemos que aprender ¿de quién? Del Maestro. Eso, pero no, a veces hay una fe mal ubicada.
ay, pues si yo gano 3 pesos, pues voy a gastar 10. No, hermanos, no es así, no es aplicarlo de esa manera. Oh, no, me voy a endeudar ahora con la tarjeta total. No, no lo debemos de hacer así. ¿Por qué razón? Porque hay consecuencias para nosotros. Hay consecuencias de qué? De malgastar lo que no tenemos. Al final, una tienda de la que sea, o un banco, el que sea, nos va a cobrar. Nos va a cobrar. Y nos va a cobrar intereses terribles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta en eso Dios nos va a ayudar a administrar. De una manera de administrar las cosas correctamente. Hasta el día de hoy ya van a ser 8 años y medio que Enrique no está presente. Pero que Dios nos ha ayudado, tanto como familia como en la iglesia, a seguir administrando lo que Dios nos ha dado. Y de eso, hermanos, se los hemos compartido en muchas ocasiones. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es necesario que aprendamos de muchas de las cosas que Dios a través de Jesús nos ofrece. Lo que le damos es lo que otro aprende a dar. Eso es lo que hemos aprendido y nosotros estamos compartiéndolo de esa manera, ¿sí? Es una casa donde más que por las instrucciones dadas o las palabras, aprendemos cómo conducirnos por la vida. Los padres anhelan que sus hijos crezcan con herramientas para desenvolverse de manera íntegra y eficaz y encaren los desafíos de manera oportuna, pero solo lo harán por lo que vieron en su hogar. Y yo creo que por parte de mis hijos tuvieron que aprender a gastar lo que tenían y a no endeudarse. Eso espero que lo hayan aprendido. ¿Por qué razón? Pues, ok, se nota. A lo que yo voy es a esto, hermanos. Cuando nosotros aprendemos algo y lo llevamos a cabo, y pongo como ejemplo a mis hijos, porque aquí me está hablando de los hijos. Me está hablando que lo que ellos aprendieron de esto, de una administración económica, pero también de una situación espiritual que nuestra vida debe de seguir. Si ellos no nos hubieran visto perseverar como hijos de Dios, en aquel entonces cuando nosotros empezamos a caminar en Dios, hermanos, teníamos servicio en la mañana, que era escuela dominical, y servicio por la tarde, y eso precisamente hablábamos el día viernes, y que nunca batallamos con ellos para que se fueran al templo. Y los parábamos temprano o desde la noche anterior a planchar la ropa para en la mañana. No era 1 ni 2, eran 4 hijos. Y teníamos que enseñarlos a que tenía que ser lo primero y lo primero. Y era aprender de caminar en Dios. Instruye al niño en su camino, pero no quiere decir que salga y después entre. Cuando instruimos, hermanos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino de Dios. Y cuando nosotros vemos, aquí ya nada más me falta uno, pero estamos sobre ese. Y seguimos sobre ese. Y seguimos sobre los demás de las familias que no vienen, pero los que estamos aquí, tenemos que ser ¿qué? Ejemplo de perseverancia, de obediencia, de seguir adelante. ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos si no nos ven que nosotros como padres somos obedientes? Y los principales coaches de sus hijos, ¿quiénes creen que son? Ustedes como papás o nosotros como papás, porque ejemplo nos ha dado. Ejemplo nos ha dado. Si nos ven impuntuales, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Impuntuales. Si nos ven que no venimos a la iglesia, ¿qué creen que van a hacer? Pues tampoco van a venir, porque no le damos la importancia requerida
a lo que es de Dios. Quiero decirles que cuando salen nuestros hijos de nuestra casa, se responsabilizan ellos de sus actos. Nosotros, Dios nos dio el instruirlos, el decirles, y al final ellos tomaron la decisión porque ya son padres y ya tienen ellos que dar el ejemplo a quienes, a sus hijos, de que quién es lo primero en todo. Jesús. Jesús es el primero. Cuando nosotros damos ejemplo de quién es el primero, entonces vamos a ver que nuestros hijos van a darle lo primero a Dios. Eso es lo que van a hacer, ¿sí? Dice, los padres anhelan que sus hijos crezcan con herramientas para desenvolverse de manera íntegra y eficaz y encaren los desafíos de manera oportuna, pero solo lo harán por lo que vivieron en el hogar, por lo que han vivido, por lo que han visto. Ay, es que la de la responsabilidad son los padres. Hermosa responsabilidad. Pero ellos hacen lo que nosotros hacemos. A lo mejor cierran sus oídos al consejo, pero abren los ojos al ejemplo, ¿sí? Según el versículo 15 de Juan 13, Jesús no se quedó en el discurso, actuó y dio ejemplo para que los suyos aprendieran de él. Nadie tiene más influencia en nosotros que nuestros padres. Nadie tiene más influencia en nosotros que nuestros padres. Yo no pude tener una gran influencia, pero aprendí algo. Yo tuve papá, pero no lo conocí, se los he dicho muchas veces. Pero tuve una mamá que trabajó con mi vida en muchos aspectos. Y ella vino a conocer de Jesús, ¿dónde creen? En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel vino a conocer mi mamá de Jesús. Ay, hermana, hija de una delincuente. No, hermanos. Estuvo en la cárcel porque le echaron la culpa de algo que no había hecho, como mucha gente está en la cárcel. Y dejó a sus hijos sin su mamá. Mi mamá se casó después. Tuve hermanos, 5 hermanos. Yo para ese entonces ya me había casado. Ya tenía, cuando mi mamá fue a la cárcel, tenía mis 2 hijos. Y la gran esperanza mía que era ir los miércoles, los sábados y los domingos, porque nadie la iba a ver. Y Dios me enseñó una responsabilidad sin conocerla, de ir a visitarla. Y me llevaba a mis 2 hijos, porque Enrique, un alcohólico, no hace presencia en su hogar. Y agarraba a mis hijos y me los llevaba, y los días miércoles en el camino, porque vivíamos en la Ciudad de México y tenía que tomar yo el metro de Observatorio hasta Zaragoza, y de Zaragoza tomar el camión para ir hasta Santa Marta, Catitla, que era donde estaba mi mamá. Y los llevaba, y en el camino les iba dando de comer, aunque mi mamá nos esperaba comer los miércoles, los sábados y los domingos. Y llegábamos y era la alegría. ¿Y saben qué otra cosa hacía mi mamá? Sabía que era una economía escasa la que teníamos. Y cuando llegaba siempre ella tenía comida para nosotros. Y me daba 10 pesos. Hija, no sé para lo que lo vayas a necesitar, pero ten para esto. Wow. ¿Qué ejemplo?
sé para lo que Dios la tenía ahí, y estaba conociendo de Jesús. Años más tarde Dios nos dio la oportunidad de conocerle. Salió por falta de méritos después de 3 años. Y nosotros llegamos, Enrique y yo, contentos con nuestros hijos, y le dijimos: mamá, ya tengo a Jesús. Hija, no sabes cómo agradezco por tu vida, y gracias, Enrique, porque yo sé que le vas a dar una mejor vida. Y no nada más a ella, sino a nuestros hijos, porque en Jesús hay mejores vidas, hermanos. ¿Pero a través de qué? Del ejemplo. Ay, hermana, ¿cómo habla usted de eso? ¿Cómo hablo? Por lo que Dios me permitió vivir, con un ejemplo de seguir adelante y de perseverar hasta donde ha sido posible. Cuando decimos que nadie tiene más influencia en nosotros que nuestros padres, es una verdad. No nos damos cuenta de lo que enseñamos a nuestros hijos, pero ellos tienen sus ojos en nosotros todo el día. No nada más unas horas, los tienen todo el día. Y están viendo qué haces bien, qué haces mal. Lo que dices va con lo que nos enseñan en la iglesia, o únicamente nada más lo haces como una apariencia. No, lo seguimos sosteniendo hasta el día de hoy. 1975, que fue cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y que era alcohólico, que lo iban a correr de Chrysler por mañoso, faltante, revoltoso y por todo lo que ustedes quisieran. Pero al final, ¿qué hizo Dios con él? Lo cambió. Esta casa que hoy tenemos, gracias a Dios, yo sé que Infonavit, esa fue el primer Infonavit, y Dios hizo Infonavit para que nosotros tuviésemos casa. No habría manera de nosotros haber tenido casa. Y Dios abrió el Infonavit, y cuando dijimos casa ya, Enrique, ¿y yo qué voy a hacer a pueblo quieto? Trabajaba en Chrysler y era bien chistoso. Cuando vivíamos en México se quedaba aquí los fines de semana, y cuando nos fuimos y cuando nos venimos para acá se iba a México. Y le decía yo: oye, estamos chistosos. Dice: no, al año, no que al año, sí, al año de habernos venido para acá, y nos dicen: ¿sabes qué? Aquí está la casa, pero apenas estaba Jesús trabajando en nosotros. Y me dice Enrique: ¿sabes qué? Nació la Mónica en 1975, nosotros empezamos a conocer en ese año, a fines del 74, pero a principios del 75. Y en el 75, una semana después de que nació Mónica, le dicen a Enrique: bye aquí, ya no hay trabajo para ti, porque eres un revolucionario, eres un faltante, eres terrible. Y dan un cheque de 25,000 pesos en aquel entonces. Dije: no, se los va a chutar en cualquier momento. Y se los he platicado. Volado de a sobre. Y le decía yo a Enrique: ¿cómo es que arriesgas todo lo que trabajas en un volado? Era para jalarse uno los cabellos de verdad. Llegar el 24 de diciembre, una semana antes que le daban el aguinaldo, y llegar sin un peso a la casa. Y ya estábamos aquí. Dije: no, 25,000 pesos ni para el lán que le van a servir. Son 3 hijos ya ahora,
Dije, pues me voy a tener que levantar y Dios mío, y me voy con mis hijos porque al rato esta casa nos la van a quitar y ya no va a haber más nada. ¿Qué hace Jesús? Lupe, ese día que agarré y dije, yo me voy con mis hijos porque voy a tenerlos que sacar adelante. Y me dice, Lupe, nunca te he dicho que me des una oportunidad, pero hoy te digo que me des una oportunidad. Dios está tocando mi vida. Permíteme hacer de la familia que tú y yo queríamos y que queremos hacer. Disfuncional la familia de él, disfuncional mi familia. Como resultado, ¿qué podría haber sido? Disfuncional. Y dije, me la aviento. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba haciendo algo en nosotros. Y a partir de ese tiempo, hasta el día de hoy, podemos decir que Dios ha sido con nosotros. Amén. ¿No es fácil? No ha sido fácil. Pero que Dios es real, a través de Jesús es real. Y por el ejemplo de Él, de Jesús, y por el ejemplo que tuvimos como padres, ahí cada uno de mis hijos podrá ver y cada uno de la iglesia podrá ver en lo que caminamos. ¿Sí? Nadie tiene más influencia en nosotros que nuestros padres. No nos damos cuenta de lo que enseñamos a nuestros hijos, pero ellos tienen ojos en nosotros todo el día. Enseñamos criterio de vida cuando resolvemos un problema, enfrentamos un conflicto o nos dedicamos a los asuntos más insignificantes en la casa o en el trabajo. Esto demanda una conducta coherente con los principios que enseñamos. Los valores no se imponen, se modelan. Son la huella que los hombres y mujeres que hemos amado y admirado han dejado en nosotros. Las decisiones que tomamos en la vida dependen mucho de los valores que nos inculcaron cuando éramos niños y del ejemplo que nos inspiró mientras crecíamos. Dar el ejemplo significa ser responsables de nosotros mismos y ser coherentes con lo que creemos. Y eso es lo que vamos a fomentar. Eso es lo que vamos a fomentar. No habrá otra cosa que fomentemos. Mi relación con Dios a través de Jesús y que yo les enseñe a amar a Jesús, eso es lo que ellos van a aprender. Y aun cuando fueren grandes, no se apartarán de Él. Y van a formar a sus familias y las están formando. Y ustedes están formando familias que a través del buen ejemplo que estamos dando como padres y como hijos de Dios, principalmente, es lo que ellos van a hacer el día de mañana. ¿Sí? Jesús, estamos dispuestos a imitar tu estilo de vida. Queremos seguir tu ejemplo y convertirnos así en verdaderos discípulos. Cada día de nuestra vida. El día que ya no esté aquí o el día que ya no estemos aquí, hay algo que nunca se va a borrar y es el ejemplo. ¿Qué tanto me vieron conectada? ¿Qué tanto nos vieron conectados a través de Jesús? Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Tenemos retos. Y yo creo que uno de los mayores retos, como dice nuestros principios que tenemos como iglesia, que nosotros tenemos que hacer discípulos. Ser discípulos para ir a ser discípulos. Y a los primeros que tenemos que discipular, ¿a quién creen que son? A nuestros hijos. Y esto nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de gratitud.
De mis 5 hermanos, nada más quedamos 2 que no nos hemos divorciado. Los otros ya se divorciaron. Y hemos tenido la misma oportunidad de caminar en Dios. Con la grande diferencia de creerle a Dios. Y a esto te invito y te reto. Y nos hace el reto el Señor. Tenemos a muchos que ser ejemplo. Amén. Así es que en esta tarde podemos decirle: Jesús, estamos dispuestos a imitar tu estilo de vida. Queremos seguir tu ejemplo y convertirnos así en verdaderos discípulos. Y queremos hacerlo. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos? Amén. A pesar de todo esto, ay, hermana, que aguante con el marido. Pues solamente Dios. Y si Dios me permitiera, ya no hay vuelta de hoja. Lo que vivimos aquí es lo que vamos a vivir siempre, o ya tuvimos de vida. De volverme a casar con Él, lo volvería a hacer, porque sé lo que Dios hizo con Él. Amén. Y lo que Dios hizo también conmigo, porque no me las voy a dar nada más de haber sufrido. Seguramente que yo también le he de haber hecho la vida de cuadritos a don Enrique, ¿no? Sin conocer a Dios. Entonces nuestra vida, hermanos, está con ejemplo. A ver, papás, no nos distraigamos. ¿Vamos a ser ejemplo? Tenemos muchos ojos que nos van a ver. Ay, es que yo no tengo hijos. No, pero hay muchos ojos que nos ven. Amén. Y esto es lo que necesita nuestra nación. Así como están las familias, hermanos, está nuestra nación. Y nuestra nación clama por hacer diferentes vidas. Y esto lo hace a través de ¿quién? De Jesús. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y te damos muchas gracias por conocerte. Permítenos seguir el ejemplo que tú nos has dado, Señor. Permítenos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Padre. Yo sé que hay muchas situaciones, mi Dios, que se van a presentar en nuestra vida cada día. Pero cuando nosotros decimos que si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Que tenemos una grande responsabilidad, sí es cierto. Sí la tenemos, pero dice tu palabra: llevad mi yugo, que ligera es mi carga y fácil de llevar. Y esto nos llena de agradecimiento para contigo, Señor. Sigue trabajando en nosotros para hacer lo que tú quieres que seamos, Señor. Tenemos mucha responsabilidad, Padre, porque te conocemos y porque tú nos hablas de que seamos ejemplo en todo tiempo, Señor. Nos diste ese ejemplo, y como dice tu palabra, que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tu estancia aquí fue un ministerio grande y maravilloso que está plasmado, Señor, en tu palabra. Y que tú estás dispuesto a ayudarnos en todo tiempo. Pero tenemos que aprender de los principios que tenemos en ti, del gran ejemplo, Padre. Ayúdanos como padres, como hermanos, como hijos, a hacer, Señor, lo que tú quieres que seamos. Hay muchos ojos que nos ven, y lo que más deseamos es poder hacer lo que tú nos mandas hacer, Señor. Permítenos llegar, Señor, hasta el final, porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, y levantamos nuestra mano, Señor, y podemos decirte que separados de ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor,
Te necesitamos, Padre. Te agradecemos por este tiempo y te agradecemos por esta palabra, Señor, que siempre es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y que tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra, Padre. Te agradecemos infinitamente. En el nombre de Jesús, toma la vida de cada uno de nosotros, Señor, y haznos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. En el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendecida y victoriosa